Hola a todos, nuevamente con el profe Lucho, como siempre trayéndoles contenido de calidad semana a semana. Hoy traemos un tema para tener en cuenta: impuesto a las ganancias. Entonces, empecemos. Es importante conocer todo lo pertinente al impuesto a las ganancias. Vamos con la parte conceptual. Es aquel que se liquida y se paga por las ganancias fiscales de una entidad, de conformidad con las normas tributarias del país. Véase el párrafo 29.1 del estándar PYMES. Requiere de forma expresa que las entidades reconozcan en sus estados financieros las consecuencias actuales y futuras de las transacciones efectuadas en el periodo. Dicho requerimiento da lugar a que surjan dos categorías del impuesto a las ganancias. Presten atención, miren cuáles son: impuesto corriente y el impuesto diferido. Véase el párrafo 29.2 del estándar PYMES. Es importante tener presente esto para la presentación bajo taxonomía NIF del impuesto a las ganancias. Se presenta en el ERI como gasto por impuesto a las ganancias y dentro de él está contenido el gasto por impuesto corriente, que es el impuesto de renta y complementario, y el gasto por impuesto diferido. Muy bien, ahora veamos qué debemos conocer del impuesto corriente. Es aquel que se liquida y se paga sobre las transacciones incluidas en los estados financieros del periodo o sobre transacciones de periodos anteriores que se realizan durante el ejercicio, de conformidad con las normas tributarias. En la actualidad, en Colombia, el impuesto corriente corresponde al impuesto que se liquida en la declaración de renta y complementario de la entidad, si ésta pertenece al régimen ordinario, o en la declaración del régimen simple de tributación si se trasladó a este régimen. Ahora veamos qué debemos conocer del impuesto diferido. Es una estimación del impuesto que una entidad deberá pagar o dejar de pagar en el futuro, como consecuencia de que algunos ingresos y gastos no son gravados o deducibles en el periodo en el cual se reconocen en los estados financieros, pero sí lo serán en periodos siguientes. Es decir, aunque una entidad no incluya un ingreso o gasto en la declaración de renta del periodo en el que elabora sus estados financieros, debe reconocer el impuesto generado sobre ellos, porque en las declaraciones de los siguientes periodos tendrá la obligación de declarar dicho ingreso o, en su defecto, el derecho de imputar la deducción. En otras palabras, el impuesto diferido es aquel que surge por el reconocimiento de los tributos que la empresa deberá cancelar o dejar de pagar en el futuro. Esto por hechos u operaciones que no se reconocen en los estados financieros del último ejercicio, pero que sí se considerarán en los periodos posteriores. Muy bien. Según lo anterior, la entidad debe contabilizar como impuesto diferido los impuestos asociados a las ganancias contables, que no harán parte de la declaración de renta, pero sí de los estados financieros del periodo. Debemos tener presente que el impuesto diferido es el puente entre la contabilidad y las declaraciones tributarias, toda vez que permite imputar la carga fiscal de la entidad al periodo en el cual se contabilizan las utilidades. Ahora veamos las diferencias entre el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente representa las consecuencias actuales de los hechos económicos. En cambio, el impuesto diferido representa las consecuencias futuras de los hechos económicos. Por lo tanto, también el impuesto corriente es el impuesto que se liquida hoy sobre transacciones que se incluyen en la declaración de renta del periodo. En cambio, el impuesto diferido es el impuesto que se reconoce contablemente sobre transacciones que se incluirán en las declaraciones de renta de periodos futuros. Y por último, una diferencia muy importante es que el impuesto corriente se liquida de acuerdo con las normas fiscales. En cambio, el impuesto diferido se liquida por la comparación de las bases contables y fiscales de los activos y pasivos. Ahora veamos quiénes están obligados a calcular el impuesto diferido. El impuesto diferido es un requerimiento de las NIF, tanto del estándar pleno como del estándar PYMES.
En ese sentido, los obligados a calcular el impuesto diferido en Colombia son las entidades que se encuentran clasificadas en los grupos 1 y 2 de convergencia y que adicionalmente sean responsables del impuesto sobre la renta o del régimen simple de tributación. En cambio, las entidades del grupo 3 no están obligadas a efectuar el reconocimiento del impuesto diferido en sus estados financieros, ya que su modelo simplificado de contabilidad está basado en un sistema de causación cuya base principal de medición es el costo histórico. Como anteriormente mencionábamos algo del régimen simple de tributación, aquí les traigo esto para que conozcamos sobre él. Los contribuyentes del régimen simple de tributación liquidan su impuesto a cargo sobre los ingresos brutos. Por tanto, no tienen derecho a imputar costos y gastos a dichos ingresos. En ese sentido, puede pensarse que en principio no están obligados a contabilizar impuestos diferidos en sus estados financieros. No obstante, debido a que esta es una exigencia de las NIF para las entidades de los grupos 1 y 2, estos contribuyentes deben seguir reconociendo los impuestos diferidos que surjan por las diferencias entre el valor contable y fiscal de sus activos y pasivos. Pero deberán hacerlo cuando dichas diferencias produzcan, escuchen bien, un mayor o menor costo fiscal en la base del impuesto sobre las ganancias ocasionales o generen un mayor o menor ingreso bruto fiscal. Siguiendo con lo anterior, en el primer caso, debido a que los contribuyentes del régimen simple de tributación continúan siendo responsables del impuesto sobre las ganancias ocasionales, cuando una diferencia entre la base contable y fiscal de sus activos y pasivos dé lugar a un mayor o menor costo fiscal en la base del impuesto sobre las ganancias ocasionales, el contribuyente del régimen simple de tributación deberá reconocer el impuesto diferido sobre dicha diferencia. Aquí les traigo un ejemplo. Los activos poseídos por más de 2 años que al momento de su venta generan una ganancia ocasional liquidada a la tarifa del 10%. Como también en el segundo caso de lo anteriormente dicho, si la diferencia da lugar a que se deba reconocer un mayor o menor ingreso bruto fiscal, el contribuyente del régimen simple de tributación también debe contabilizar un impuesto diferido liquidado con las tarifas aplicables a este régimen. Ahora veamos la importancia del impuesto diferido. Permite que haya una determinación apropiada de las utilidades. Es decir, las entidades de los grupos 1 y 2 de convergencia deben reconocer de forma obligatoria, escuchen bien, en sus estados financieros de fin de ejercicio este impuesto diferido. O sea, que el que surja por las diferencias entre las bases contables y fiscales de sus activos y pasivos. Además, también es importante tener en cuenta que permite el impuesto diferido la corrección de efecto de las normas fiscales. O sea, también cumple la importante función de permitir la apropiación de la carga tributaria de la entidad en el periodo en que ocurren las transacciones, de forma tal que, si no se realizara la contabilización del impuesto diferido, se tendrían algunos periodos con utilidades altas e impuestos bajos. O si no, lo contrario, utilidades bajas e impuestos altos. Bueno, muy bien. Ahora continuemos con los tipos de diferencias en el impuesto diferido. El impuesto diferido se calcula mediante la comparación de las bases contables y fiscales de los activos y pasivos, tal como lo hemos visto anteriormente. De dicha comparación pueden surgir 3 tipos de diferencias a saber. Entonces, prestemos atención. Diferencias temporarias tienden a revertirse en el tiempo hasta que desaparecen. Se obtienen del análisis de las partidas del estado de situación financiera y las declaraciones de renta de cada periodo. Representan la acumulación en el valor en libros de los activos y pasivos de las diferencias temporales presentadas en el periodo actual y en periodos anteriores. Estas diferencias temporarias generan impuesto diferido. Ahora veamos las diferencias temporales. Se revierten en el futuro. Se obtienen del análisis de las partidas del estado de resultados y las declaraciones de renta de cada periodo. Se acumulan periodo a periodo y se pueden evidenciar como diferencias temporarias en el estado de situación financiera. Estas diferencias temporales generan impuesto diferido, pero solo se tienen en cuenta cuando se presentan acumuladas en el estado de situación financiera. Ahora, por último, veamos las diferencias permanentes. Son aquellas diferencias entre el valor contable y el fiscal de los activos que no se revierten en el futuro.
se presentan por el reconocimiento de gastos que no son ni serán deducibles o ingresos que no son ni serán gravados. Estas diferencias permanentes no generan impuesto diferido. Bueno, ahora sigamos con el cálculo del impuesto diferido. Para el cálculo del impuesto diferido se pueden tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, se calcula el gasto por impuesto sobre la renta y para ello se toma la utilidad contable para sumarle los costos y gastos no deducibles y restarle los ingresos no gravados, diferencias permanentes, y el resultado obtenido se multiplica por la tarifa nominal del impuesto sobre la renta. En segundo lugar, se calcula el impuesto diferido. Se toma la diferencia temporal y se multiplica por la tarifa nominal del impuesto sobre la renta. Se deberá tener en cuenta que las diferencias temporales por ingresos generan impuesto diferido por pagar o crédito, mientras las relacionadas con costos y o gastos originan impuesto diferido débito. Y por último, en tercer lugar, se calcula el impuesto por pagar. Se toma la renta líquida gravable y se multiplica por la tarifa nominal del impuesto sobre la renta. Muy bien. Ahora veamos un ejemplo práctico. Aquí en pantalla observan que tenemos un estado de resultados y al lado la declaración de renta con base a una serie de conceptos. Miren, ingresos grabados en el estado de resultados 100.000, declarados 100.000. Pero existen unos ingresos no grabados, como pueden ver acá. Diferencia definitiva. En el estado de resultado están por 30.000 y en la declaración de renta no se tienen en cuenta. Por aparte está el costo de ventas, 70.000 en el estado de resultado y declarados 70.000. Gastos deducibles, 15.000 en el estado de resultados y en la declaración de renta declarados 15.000. Pero observamos unos gastos por diferencia temporal, débito. En el estado de resultado tenemos 5.000 y en la declaración de renta no se tuvo en cuenta. Entonces, esto nos da una utilidad contable, renta líquida gravable, en el estado de resultados de 40.000 y como pueden observar, en la declaración de renta de 15.000. Continuamos aquí con el ejemplo práctico. Veamos ahora. Los ingresos no gravados, diferencia definitiva de 30.000, se las vamos a restar a la utilidad contable de 40.000. Esto nos da una utilidad contable ajustada de 10.000. A esa utilidad contable le aplicamos la tarifa nominal del impuesto sobre la renta del 35%. Esto nos da un gasto por impuesto sobre la renta de 3.500. Ahora, a los gastos deducibles, diferencia temporal de 5.000, le vamos a aplicar también la tarifa nominal del impuesto sobre la renta del 35%. Esto nos da un impuesto diferido débito de 1.750. Ahora, por último, a la renta líquida gravable de 15.000 le aplicamos la tarifa nominal del impuesto sobre la renta del 35%. Eso nos da un impuesto por pagar de 5.250 como tal. En la contabilización de los valores obtenidos se registran los 3.500 al gasto por impuesto sobre la renta, débito. Los 1.750 al activo por impuesto diferido, débito. Y finalmente, como partida doble, o sea, la contrapartida será 5.250 al pasivo por impuesto corriente por pagar, crédito. Entonces, miren este ejemplo práctico, cómo nos lleva a entender todo lo que aquí hemos compartido. Muy bien, muchas gracias a todos por estar conmigo en este video. Creo que esta información de impuesto a las ganancias es importante para ustedes tenerla clara con lo que respecta a su contenido, es decir, impuesto corriente y el impuesto diferido, tema muy interesante. Síganle dando like a mis videos y compartiéndolos con más personas. Esto hace que el canal del Profe Lucho siga creciendo. Nos vemos en una próxima oportunidad.